Écija, una de las poblaciones andaluzas más bellas del mundo, famosa por sus magníficos palacios, por sus indudables y esbeltas torres, por su sol inigualable, por sus calles, por sus plazas, por su remoto origen más allá del bimilenario. Astigi, augusta firma, capital del convento jurídico, Stadja, Medina Estigia, Medina Alcotón, Civita Solis Vocabitur Una, muy leal, muy noble, constante, fidelísima, ciudad de Écija, ciudad de las torres, ciudad del sol, ciudad de la afonía, por su silencioso caminar solo alterado en ocasiones puntuales por alguna que otra página negra en su historia, y alterado también por el desorden y el alboroto, la confusión y la algarabía, el jolgorio y la trapatiesta de los innumerables festejos populares que han aparecido y desaparecido a lo largo y ancho de sus más de 2000 años de historia. Dentro de estos festejos populares y asociados a lo místico y a lo devoto, de la mano de la religión cristiana, nos encontramos con las fiestas del carnaval, mal catalogada como una celebración de origen pagano por gente no letrada y por quienes no aceptan su carácter alegre y jocoso. El carnaval es uno de los poquísimos festejos populares que han resistido el avatar de los tiempos. Los caprichos de reyes y gobierno, la guerra, el temporal, la apatía de la gente y la autodejadez propia de una fiesta intrínsecamente anárquica, los deseos de quienes prefieren que desaparezca para siempre, hacen que el carnaval esté hoy más vivo que nunca. El proceso democrático que comenzó con la muerte del caudillo dio al carnaval una bocanada de aire fresco que hoy, sin duda, disfrutamos libremente. En su origen, el carnaval es inmemorial. Se dice que en germe de la antigua Roma, exactamente en las bacanales, saturnales y lupercales, fiestas en honor a Baco, Saturno y Pan respectivamente. Poco después de su fundación en el año 753 a.C., Roma comenzó a celebrar esta fiesta en honor a los dioses de la mitología romana entre los siglos VIII y VII a.C. En Roma, el carnaval gozó de la máxima difusión, llegando incluso a la tergiversación de labores de derecho de las diversas jerarquías sociales. Es decir, el amo se convertía en sirviente por unos días y viceversa. Suetonio refleja en sus escritos lo que debieron de ser los carnavales romanos. La ciudad eterna, no solamente non santa, sino hasta insoportable muchas veces, dadas las pruebas de la menor educación de la mayoría de los embromadores, ancianos, mujeres, niños y hombres libres, libertos, esclavos. Delante de todas las casas se veían mesas cubiertas de toda clase de manjares, a los cuales todo el mundo tenía libertad de sentarse. En todas las calles, plazas y jardines no se oían más cánticos de alegría y regocijos. Se abrían los circos, se perdonaban los criminales, cerrábanse los tribunales, las escuelas quedaban desiertas. No había ciudadano que no hubiese procurado poner a un lado una parte de sus ahorros de un año para gastarlos. Estos hechos llegaron a ser ocasión de embriaguez y de actos licenciosos y disolutos en los que celebrantes danzaban y bebían. Otra característica apunta a los misterios de la divinidad que se inspiran en los cultos orgiásticos, de los que son ejemplos las Ménades. Este grupo de mujeres
vagaba por el desierto llegando al éxtasis de su devoción al dios. Vestían pieles de cervatillo y poseían poderes ocultos. Las bacanales se hicieron cada vez más desenfrenadas, por lo que el Senado romano la prohibió en el año 186 a.C. La presencia romana en tierras hispanas data del siglo III a.C., por eso no está de más pensar que estas bacanales se celebraban en Écija, ya que en el siglo I después de Cristo eran aún populares. En el siglo IV, Roma creó la península numerosas colonias y difundió su lengua y su cultura. En el ámbito de la vida espiritual, les interesaba en primer lugar promover el culto imperial. Pero también llegó a Hispania en ese tiempo el cristianismo, que ya estaba sólidamente arraigado en el resto del Imperio Romano desde el siglo II. En este siglo IV se establece además la Cuaresma como un periodo de ayuna que dura 40 días en los que los fieles comen con mesura. La Cuaresma comenzaba el miércoles de ceniza y prolongaba con la omisión de los domingos hasta la víspera de Pascua Florida. Por otro lado, Teodosio comenzó a luchar contra el arrianismo y continuó con los maniqueos y el paganismo. Así, en los años 391 y 92 se agravaron las penas de muerte contra las apostasias de cristianismo y se prohibió el acceso a los templos paganos y la adoración a los ídolos. Este hecho puede catalogarse como la primera prohibición que sufre en su origen el carnaval. En este contexto, el culto a Baco se daría muy poco, quizás en fiestas muy privadas de alta sociedad. En el siglo V ocurren dos hechos importantísimos. Por un lado, en el año 409, tiene lugar la invasión de la península por los denominados pueblos bárbaros, y poco después, en el 416, la invasión visigoda. Por otro lado, el esplendor y el dominio del Imperio Romano llegan a su fin en el 476. Con los visigodos, todo se degeneró. Las ciudades quedan devastadas, las industrias casi desaparecen, y cómo no, el carnaval cae en el olvido. Hasta ahora se habían conservado todas las tradiciones de máscaras y bailes, pero estos pueblos no eran muy adictos a este tipo de fiesta. Con la llegada a la península de los musulmanes en el 711, se volvieron a generalizar las máscaras y los bailes hasta la expulsión en 1492. En la otra España, los cristianos terminan por acoger el carnaval alrededor de los siglos X y XI, como un desquite previo a la represión que suponía la Cuaresma. En este aspecto, Ducange, en el año 1195, documenta un carnaval muy ilustrativo. Por el contrario, Inocencio III, el papa considerado más efectivo y competente de la Edad Media, critica los bailes de máscara. Además, cercano el fin de sus días, en 1215, convocó el Cuarto Concilio de Letrán, en el que se expresó de esta forma: represéntase algunas veces en la iglesia espectáculos profanos y juegos de teatro, y no solamente se introducen en estos espectáculos y en estos juegos
los monstruos de las máscaras. Además, en estas fiestas, los diáconos, sacerdotes y subdiáconos se toman la libertad de hacer estas locuras y bufonadas. Os conjuramos, hermanos nuestros, que exterminéis de vuestra iglesia semejante costumbre, o más bien el abuso y desarreglo de estos espectáculos y juegos vergonzosos, a fin de que su impureza no manche la santidad de la iglesia. Entrado el siglo XIII, concretamente en 1240, nuestra ciudad es reconquistada por Fernando III, el Santo. Ya por entonces se hablaba en la corte de las carnestolendas de origen mozárabe. Como se observará, los eruditos dan diferentes versiones sobre el origen exacto del carnaval. Saber si los musulmanes afincados en nuestra ciudad continuaron las celebraciones carnavalescas, como sucedió en otros núcleos urbanos de España, era tarea imposible. Tampoco tenemos la posibilidad de saber si los conquistadores cristianos del glorioso 1240 hicieron lo propio y continuaron o retomaron la tradición. Algunos años después, concretamente el 29 de enero de 1274, Alfonso X benefició a Écija con una feria de 16 días de duración, mediada la Cuaresma. Al no estar documentados los festejos carnavalescos en Écija alrededor de este siglo, la ubicación de esta feria de mercado a mediados de la Cuaresma hace pensar que no hubiera carnestolendas, pero no se conserva documentación que nos aclare esta suposición. Ya en el siglo XIV, concretamente en 1340, el rey Alfonso XI viaja a Sevilla en época de carnaval. De su estancia allí narra lo siguiente: y por eso el rey salió de aquel lugar y fue a Sevilla las mayores jornadas que pudo, y llegó en día de carnestolendas, y en este día partió en de un año. Esto puede trasladarse a nuestra ciudad, si tenemos en cuenta la proximidad que nos une con la capital sevillana. De todas formas, tampoco está contrastado. Con el renacer de la historia renace el carnaval. Hijo de un destacado servidor de Enrique III, Álvaro de Luna habla en su crónica de las carnestolendas de 1408, 1413, 1415 y 1423 como fechas muy señaladas. Un año después, en 1424, el clérigo Juan González, en nombre de los demás clérigos beneficiados, entrega ascenso y tributo perpetuo a Juan González Aragonés y a su mujer Lucía González, vecinos de Écija, en la collación de Santa Cruz, 2 pedazos de olivar, uno con aranzada, cerca de Algarvejo, camino de Sevilla, y el otro con una aranzada en el pago de Valcargado, por precio anual de 45 maravedíes, que se pagarán el día de carnestolendas. Durante el siglo XVI, las fiestas se celebran en Écija en su mayoría de carácter religioso. La de mayor importancia era la del Corpus Christi, en la que participaban todos los gremios de la ciudad, que desempeñaban un papel primordial. El desfile estaba formado por un amplio despliegue escenográfico, donde se entrecruzaban lo divino y lo profano. En lo profano participaban los momos, alameles, posaderos, hortelanos y vendedoras de aseno. El cortejo estaba formado por 6 de estos personajes, generalmente enmascarados y disfrazados, una dama y un gentilhombre, acompañados por sus instrumentos musicales.
En 1523, y a consecuencia de una petición de las Cortes, Carlos I publica una ley prohibiendo en absoluto las máscaras y enmascarados, por razón de los males que resultaban. Esta prohibición no dio grandes resultados. A esto hay que unir el comienzo en 1545 del Concilio de Trento, que dura hasta 1563. Este evento religioso influye bastante para que Écija se vea inmersa en una honda intensificación del fervor religioso, que proporcionó la fundación de diversas órdenes, hermandades y cofradías, instituciones benéfico-asistenciales y proliferación de rogativas y acciones de gracia. Ante este panorama podemos teorizar en dos direcciones: que el carnaval no tuviera cabida dentro de una sociedad tan entregada a la religión, o que ante tanto religioso hubiera un porcentaje más o menos numeroso de ciudadanos que, ante la fuerte represión que suponía la Cuaresma en aquellas fechas, aprovecharan el máximo durante los días de carnaval. Aunque al principio no le da mucha importancia, en 1579 la política de Felipe II da un viraje espectacular, incrementando su acción en defensa de la catolicidad. En diversos puntos de la península se inicia una ofensiva contra las fiestas del carnaval por parte de las autoridades municipales y la Iglesia. Las autoridades municipales, que durante el antiguo régimen mantienen el orden público y dictan las normas de la policía, empiezan una serie de prohibiciones del carnaval que culminarán en 1776. El motivo principal que se aduce es que en esta fiesta popular se producen frecuentes alteraciones del orden. Lo que es todavía peor, se hace mofa de importantes personalidades, entre las que frecuentemente se hallan las propias autoridades municipales. El clero, por su parte, trata de impedir la celebración del carnaval, alegando que se vierten graves injurias y blasfemias durante su celebración. Junto a la lucha contra la relajación religiosa y moral que supone el carnaval, el clero busca, al igual que las autoridades municipales, huir de las mofas populares que en muchas ocasiones ponen al descubierto sus secretos pecados. En 1586, los alcaldes de Casa y Corte de Madrid prohíben arrojar huevos de azar, echar mazas y hacer burlas carnavalescas. En 1599 se repite la prohibición. En el siglo XVII continúan las prohibiciones. Un año después de la llegada al trono, Felipe III prohibió las máscaras. También lo hizo en 1606, 7, 8, 12 y 13. No obstante, se siguieron celebrando, ya que en Cabrera de Córdoba habla de carnestolendas celebradas durante estos años. Poco precisa, pero importante, es la información que sobre el carnaval aparece en las actas capitulares y legajos del siglo XVII en nuestro archivo histórico municipal. El 20 de noviembre de 1617 se celebra el Cabildo en nuestra ciudad para la construcción de un corral de comedias, que a lo largo de los siglos será el lugar elegido para la celebración de bailes y otros festejos relacionados con el carnaval. Con relación a la Casa de Comedias, encontramos también que en abril de 1620, Alonso de Lara y Rodrigo de Cueto se hacen con el arrendamiento de dicho inmueble en 250 ducados reales, hasta Carnestolendas de 1621. Este hecho vuelve a repetirse en numerosas ocasiones, por ejemplo, en marzo de 1622. En esta ocasión, y mediante un ajetreado cabildo, los arrendatarios Alonso de Lara y Diego de Cueto piden que se les descuente de su arrendamiento
que cumplió por Carnestolendas lo que no representaron por la muerte de Felipe III en 1621. En 1624 Felipe IV prohíbe las máscaras, pero según Jacinto de Herrera, en uno de los viajes de su Majestad realiza a Andalucía, junto al conde duque de Olivares, hicieron noche en Écija, siendo ambos recibidos con una mascarada muy lúcida. Quizás coincidiera la llegada a Écija del monarca con la celebración de las Carnestolendas. A la vez, se amplía el corral de comedia, lo cual indica que el mundo de la farándula y los bailes tienen aceptación en nuestra ciudad. Pero vuelven a prohibirse las máscaras en 1626 y 1629, debiéndose iniciar que estas negativas no dan al rey los frutos deseados, ya que Francisco de Vilches habla al padre Rafael Pereira en una carta de la fecha en las Carnestolendas que se han celebrado como otros años. Y es que el reinado de Felipe IV, hasta 1634, que estuvo en el gobierno el conde duque de Olivares, fue un periodo de lujos, fiestas y exaltación cortesana. En Madrid, en enero de 1637, ya se habían celebrado mascaradas. Salió ese año una enorme mojiganga, dividida en cuadrillas y pasos con intención muy fuerte. Aludían a los pesados impuestos implantados y a la venta irregular de honores. Quizás sean estos uno de los primeros ejemplos de agrupaciones carnavalescas. En este ambiente del carnaval madrileño, estrena nuestro universal Luis Vélez de Guevara el domingo de carnaval de ese 1637, el entremés del hijo del vecino. Volviendo a la casa de comedia, hubo un tiempo en que ésta tuvo dificultades para encontrar arrendador. En las actas capitulares de febrero de 1641 aparecen los problemas de nuestro Coliseo para contar con el público de costumbre durante los días de Carnestolendas. Ante este dilema, el ayuntamiento tuvo que descontar algunos reales de los arrendadores. Esto indica que por aquella época las celebraciones que se hacían por Carnestolendas tenían más aceptación que el teatro. Tras la muerte de Felipe IV, su hijo Carlos II es nombrado rey de España cuando contaba 4 años de edad. Mientras alcanza la mayoría, su madre Mariana de Austria gobierna como regente hasta 1675. En estos 10 años se repiten las negativas hacia el carnaval en sucesivas ocasiones, destacando la prohibición de 1673. En 1699, con Carlos II dando sus últimas boqueadas de vida, vuelve a reiterar una nueva prohibición. El siglo de oro para nuestra ciudad es el XVIII. En él aumentó considerablemente su riqueza económica, llegando a poseer importantísimas organizaciones gremiales. Se construyen numerosos palacios, edificios para culto y un sinfín de casas que imitan a la nobleza y dejan constancia del gran momento que Écija estaba viviendo. Quizás nuestra ciudad tuviera una posición privilegiada a la hora de hacerse con las riquezas que llegaban de Italia y desde el Nuevo Mundo. Esto fue aprovechado por ciudades como Cádiz, importante puerto comercial con ambos surtidores de riqueza y cultura. Cádiz acopió entonces grandes dosis de sones antillanos y acogió con enorme satisfacción la grandeza del carnaval italiano, patria original de esta fiesta. Si la máscara y el son singularizaron el carnaval de Cádiz, nuestra ciudad solo escogió la elegancia y el glamour del carnaval italiano, dejando a un lado los ritmos caribeños y antillanos para hacer un carnaval de grandes bailes, distinguidos y conocidos
en estos años por toda la provincia. En 1716, Felipe V prohíbe los bailes públicos de carnaval en toda España. La nueva medida responde al clima de descontento suscitado por la llegada del nuevo monarca al trono español, en aquellas zonas en las que predominaban los partidarios del archiduque Carlos. El carnaval seguía siendo la ocasión más propicia para manifestar el descontento que se incudaba en algunos asuntos, aprovechando el anonimato. Además, todos los gobiernos de la época intentan reprimir estas manifestaciones del desgobierno y autonomía popular. Es Felipe V quien el 17 de febrero de 1745 vuelve a reiterar la prohibición del uso de máscaras, un año antes de su muerte. Hijo de Felipe V es Fernando VI, quien retoma las riendas de la corona. Melancólico y depresivo, como su padre, tuvo que recurrir a la música como terapia, cultivada en su corte por Farinelli y por Scarlatti. Entre 1721 y 1773 se prohibieron los carnavales más de 40 veces, pero el pueblo se salta a la torera todas las prohibiciones con grandes dosis de ingenio. Con la llegada al trono de Carlos III lo hacen también los buenos tiempos para el carnaval. Durante la primera época de su reinado, llevó a cabo una serie de reformas que provocaron un amplio descontento social, sobre todo entre la aristocracia y la Iglesia. Sobre 1766, y con el nuevo gobierno, el conde de Aranda repone el uso de las máscaras, recientemente nombrado presidente del todopoderoso Consejo de Castilla. En este contexto, el rey Carlos III aumenta las diversiones públicas en 1767. Entre estas se encuentra el carnaval. Así comienza un periodo de 7 años en el que el carnaval es casi libre, para que en 1773 Carlos III vuelva a prohibir las máscaras por real orden. Carlos IV llegó al trono con 40 años cumplidos y sin la experiencia de su padre. Durante estos primeros años de su reinado, Jovellanos da a entender que no molesta tanto el carnaval como sus excesos. Puede haber ciertamente en esta diversión, como en todas, algunos excesos y peligros, pero ningún inaccesible al desvelo de una prudente policía. Todo esto indica que aunque el carnaval y las máscaras estaban prohibidos constantemente, esta fiesta se celebra ya que era recogida por cronistas y autores de la época en gran cantidad de obras. En 1798 se produce otro suceso digno de mencionar. Nuestra ciudad, que contaba con una casa de comedias remodelada en 1772, con la instalación de una cubierta, es declarada en ruinas. Con el cierre de este edificio se limitan bastante los lugares en los que se puede celebrar bailes públicos de máscaras. Por ello, debemos suponer que de no existir ningún edificio de similares características, casinos o salas de fiestas públicas, la celebración del carnaval estaría relegada a palacios privados y casas nobles para los pudientes. Los pobres celebrarían sus bailes en casa de vecinos y en las calles, siempre que el carnaval no estuviera prohibido.